7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestra siguientes invitados: la doctora Sofía Cordero, politóloga y académica; el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador; y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex subsecretario de Gobernabilidad. El tema que ponemos en debate: esta nueva pugna entre el gobierno y la asamblea. Y esto se produce en los prolegómenos de un proceso electoral. Uno ve, al menos en la Asamblea Nacional, más allá de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, también lo tiene con sus éxitos y sus fracasos, la Asamblea Nacional que maneja un andarivel político hoy en esta pre-campaña, y que hay sectores que han manejado la mayoría que buscan impunidad. Eso es inocultable por los pronunciamientos y las defensas que han hecho, cuando, por ejemplo, abren espacios a quienes salen de la cárcel a dar su versión política en la asamblea, en lugar de responder con pruebas de descargo en los juicios penales que tienen en su contra, especialmente por delincuencia organizada. ¿Cómo enfrentar esta pugna gobierno-asamblea que se evidencia hoy en el país? Doctora Sofía Cordero, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Arturo, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Creo que tenemos el desafío de buscar las razones de este enfrentamiento y de esta pugna, más allá de la explicación electoral, que sí es una parte, ¿no?, de las causas del conflicto. Sin duda, ese acuerdo que fue posible entre las tres fuerzas que ahora están enfrentadas se rompió no solamente por la incursión y la salida de Jorge Glass de la embajada, sino también porque ya la Revolución Ciudadana se ve abocada a un proceso electoral, lo mismo el Partido Social Cristiano y lo mismo el gobierno. Pero digo, el desafío de ver más allá, porque sería bueno mirarlo de forma con perspectiva, ¿no? Y comparar quizá con otros periodos para prender las alertas y darnos cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo, y que de la gravedad, es decir, de que no es solo una pelea más, sino que es una manera de llevar los actores políticos la democracia, y de llevar los actores políticos las instituciones. Eh, Aquí los colegas sabrán lo que Levitsky repite tanto, ¿no? De que para que una democracia sobreviva no es necesario solo votar, ¿no?, votar por ciertas fuerzas políticas, sino que esas fuerzas políticas tienen que tener un comportamiento de un tipo determinado que se acoge a los preceptos democráticos. Entonces, tolerancia con el adversario, reconocerlo como legítimo, contención en el comportamiento, no sobrepasar las reglas, las leyes, las normas, pero más allá de las normas, una actitud que se condice y que es coherente con el Estado de Derecho y con la democracia y con el debate. Eso no tenemos desde hace varios años, desde, no voy a decir un año específico, pero después de que funcionó una mayoría durante el correísmo, una mayoría en la que no era necesario el diálogo, en la que todo se tomaba por decisión, por unanimidad casi, viene el gobierno de Lenín Moreno y ya hay un rompimiento, ¿no es cierto? Que no quiere decir que durante el correísmo eso haya sido democrático, lo que no había era conflicto, ¿no? Pero luego con Lenín Moreno ya viene un enfrentamiento duro, y con Guillermo Lasso ni se diga, el enfrentamiento ya se traduce en, si con Lenín Moreno se tradujo en una explosión social manejada por los mismos actores políticos que en la asamblea boicoteaban los procesos y la aprobación de leyes, digo 2019, ¿no? Con Guillermo Lasso incluso se buscó un juicio político que luego se cayó por su propio peso, y que los actores políticos que ahora están también en la asamblea fueron quienes lo fraguaron y llegaron al punto de inventar
de pensar un tipo de delito por omisión para enjuiciar al presidente, ¿no? Entonces, la gravedad del asunto es que estamos frente a actores políticos que que no concuerdan, que no creen en la democracia. Entonces, así es muy difícil que el proceso político se adhiera y se acoja a ciertos preceptos, a ciertas formas, ¿no? De procesar los conflictos y de comportarse los actores políticos. Es un poco quizá fatalista, no estoy dando la receta de cómo salir de eso, pero si sabemos el problema, es más fácil comprenderlo y luego tomar decisiones hacia enfrentarlo como ciudadanía, por lo menos. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID y politólogo. Doctor Moscoso, ¿cómo enfrentar este momento cuando se evidencia en una etapa preelectoral esta nueva confrontación ejecutivo-legislativo, al menos quienes están manejando la Asamblea Nacional? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Sofía, a Juan Manuel y a la audiencia. Bueno, un poco retomando lo que ha dicho Sofía, el tema pasa más por los intereses de cara a las elecciones que se vienen en el 2025 que a lo que le interesa o le beneficia al país, ¿no? Lamentablemente así funciona nuestra política. Nuestra política prima los intereses particulares y partidistas más que los intereses generales de la ciudadanía. Y esta disputa viene a ser eso, ¿no? Una muestra de, del un lado, desligarse de desligarse de una sociedad que tiene o que tuvo el gobierno con el Partido Social Cristiano y también con el correísmo, un poco para presentarse como inmaculado en las elecciones de 2025 y evidentemente pues las otras agrupaciones políticas tratar de hacer mella en la credibilidad y popularidad del presidente, que todavía es alta, aunque viene a la baja, para lograr conseguir pues réditos políticos en esas elecciones, ¿no? Creo que a eso se reduce todo, lamentablemente, Miguel, ¿no? Porque la disputa ni siquiera se la entiende bien por dónde va, ¿no? Dimes y diretes de lado y lado, endureciendo posiciones en ambos frentes. Y claro, ¿no? Lo que realmente importa, que es o facilitar las políticas públicas para combatir la violencia, la delincuencia, para generar empleo, etcétera, quedan de lado, ¿no? Y un poco recogiendo nuevamente lo que dice Sofía, ¿no? Eso no es ser demócrata, ¿no? Eso es justamente lo contrario de pensar que la democracia justamente es o mejor dicho, la política es justamente un camino para mejorar la calidad de la democracia, para llegar a acuerdos que nos beneficien a todos, y pues se está haciendo todo lo contrario dentro de la Asamblea, ¿no? Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, ex legislador, ex viceministro de Gobernabilidad. ¿Cómo ve el momento en una etapa preelectoral y con esta confrontación que se ha evidenciado entre el Ejecutivo y la dirigencia de la Asamblea Nacional? Buen día. Buen día, Miguel, Arturo, Sofía y a la audiencia. A mí me parece muy importante esta base que ha sentado Sofía para hacer algunas reflexiones tratando de descender desde lo abstracto a efectos de que pedagógicamente podamos contextualizadamente tratar este tema. Por un lado, la democracia no es un sistema armónico, sino todo lo contrario, es un sistema de conflictos y las instituciones están llamadas a procesar esas discrepancias sociales, políticas, en fin, y particularmente los congresos, las asambleas, los parlamentos son los espacios en donde de mejor manera, en el sentido de que no de que es de mejor calidad, pero el espacio en donde más se puede evidenciar los conflictos y el procesamiento que en una sociedad tienen esos problemas. Por otra parte,
En la lucha democrática, independientemente de las reglas formales, siempre lo que está de por medio es la búsqueda de construir poder y de ganar votos. Este es un esfuerzo, una tarea permanente de los actores políticos. El problema es en gran medida, estructuralmente, la calidad del juego democrático, que está determinado por la calidad de los actores políticos. Y entonces vemos que desafortunadamente, y tampoco es que esta es una época exclusiva, básicamente ha sido una característica común en la historia del país. En el Parlamento no hay mucha preocupación por procesar los conflictos sociales, por eso hablamos siempre de no se tratan los temas que le interesan al ciudadano, al país. Yo diría ni siquiera un interés por discutir y procesar los conflictos políticos e institucionales, sino más bien dedicarse al debate de temas que son materia de interés de los políticos de turno. Y esto indudablemente agrava las condiciones de la democracia. Y claro, siempre una época de preámbulo o ya de intensidad electoral, sin lugar a dudas, intensifica la mediocridad y la intensidad del conflicto, particularmente en un sistema como el ecuatoriano, que no alienta la posibilidad de que los gobiernos de turno cuenten con mayorías sólidas, permanentes, y entonces cualquier tema sirve como pretexto para que estas mayorías móviles encandezcan, vuelvan mucho más fragoroso el combate, sobre todo, como reitero, cuando esto tiene que ver con un espacio de carácter electoral. El doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cree usted que las agendas electorales alejan la posibilidad? Porque ayer el presidente de la Asamblea invocaba a un diálogo de verdad. No sabemos qué verdad tiene el señor Henry Kronfle. Pero estas agendas están alejando la posibilidad de superar a través del diálogo una pugna. No exclusivamente las agendas electorales, porque si nosotros hacemos un análisis integral, vemos que en diferentes momentos los temas son distintos, no necesariamente bajo la temperatura creciente de un proceso electoral, e igual los niveles de pugna, de intensidad del conflicto se mantienen. Por eso reitero, me parece que de por medio mucho tiene que ver la calidad del conflicto, del juego, de la disputa política, y eso tiene que a su vez que ver mucho con la calidad de los actores políticos, pero sin duda alguna esto no está descoyuntado de la fragilidad institucional, es decir, en donde no hay un sistema de organizaciones políticas que institucionalmente impulsen la creación, la gestión, el funcionamiento de movimientos, de partidos políticos que cumplan con las funciones que les corresponde a este tipo de entidades en una democracia moderna. Va a ser muy complejo que esto se supere. Y claro, de por medio también hay un enfrentamiento de carácter estratégico. Yo allí veo además una gran diferencia. Desde luego siempre un gobierno en un régimen presidencial como el ecuatoriano tiene una condición de ventaja en términos de aceptación, de credibilidad frente a un parlamento, y eso determina que cuando no hay la suficiente capacidad estratégica en el lado de la oposición, siempre el gobierno sea el que termine imponiendo agenda, y eso es lo que vemos al momento. El gobierno opta por esta estrategia de remover las aguas para pescar con eficacia, y es algo que estamos constatando. Doctora Sofía Cordero, bueno, la respuesta a la actuación del presidente de la República ha sido los juicios políticos que llevan a cabo. Dejaron de hacer 3 juicios políticos que el mismo sector de la Revolución Ciudadana planteó. Sin embargo, ahora hay que llegar rápidamente a 2 ministras del actual gobierno. ¿Esto será parte de una agenda política preelectoral que se exhibe en la legislatura?
A ver, por quienes lo lideran y por el motivo que provoca, digamos, los juicios políticos a la canciller y a la ministra Mónica Palencia, yo diría que más que una agenda electoral es la agenda de impunidad del correísmo que se sostiene siempre, ¿no? Es su identidad política como actor del correísmo es la impunidad. Y sin duda que el tema de Jorge Glass, ¿no? El apresamiento de Jorge Glass, sacarlo de la Embajada de México, no lo van a perdonar. Y una manera de no perdonarlo es tomando acciones como esta, ¿no? Entonces, el domingo anterior, me parece, la ministra Mónica Palencia hablaba en el programa de Carlos Vera y ella afirmaba, ¿no? Cómo están expuestas a estos juicios políticos y es la agenda del correísmo que yo no la llamo una agenda política, sino más bien una agenda de impunidad y entra en ese escenario y en ese conjunto de acciones que el correísmo va a tomar siempre a nombre de la impunidad. Ahora, el gobierno me parece que frente a ese actor al que siempre conoció, porque lo conocemos desde hace años, y ese actor al que dio la bienvenida como un actor para trabajar en una coalición en la Asamblea, me parece que no reacciona de manera inteligente o de manera hábil a lo que ya se va esperando, ¿no? Entonces, sorprenderse por las acciones, por las actitudes, por los comportamientos, sino por el llamado a, por ejemplo, a comparecer de manera exagerada a los ministros en funciones, los ministros más conocidos, pero también los ministros que no vemos tanto en los medios o que no se les escucha tanto. Es una práctica del correísmo llamar y atosigar, ¿no es cierto?, acosar a los ministros con el objetivo de que, o por lo menos el resultado es que no puedan atender sus asuntos porque están siempre compareciendo en las diferentes comisiones, siendo acusados de algo, siendo amenazados de algo, ¿no? Entonces, pero voy de nuevo. El gobierno no tiene una actitud hábil, no tiene una actitud además coherente con un actor que siempre conoció, al que le dio la bienvenida para gobernar en los primeros meses de gobierno y ahora se sorprende porque el correísmo o el socialcristianismo vuelven a ser lo que han sido en los últimos años. Entonces, declararse víctima de algo que supuestamente es sorpresivo cuando no lo es, ¿no? Y cuando la víctima es del país y cuando es una práctica que la hemos visto en los últimos años, me parece desatinada, me parece, como digo, que no lleva a ningún lado. Entonces estamos en una pelea de quién es el más malo o quién es la víctima y quién es el victimario, ¿no? Entonces, también comparar, por ejemplo, con gobiernos anteriores que no accedieron a hacer una alianza con el correísmo por X motivos. El gobierno anterior, por ejemplo, quizá era más fácil distinguir la víctima y el victimario sin querer perdonar de todos los errores que cometió el gobierno de Guillermo Lasso, pero claramente desde la Asamblea había un victimario, ¿no? El correísmo como el que toma la iniciativa para buscar el derrocamiento del gobierno a toda costa. Aquí a mí se me hace un poco más difícil encontrar la víctima y el victimario, ¿no? Se me hace difícil considerar al gobierno una víctima cuando el gobierno fue parte de una coalición de quienes ahora son sus victimarios. Entonces, yo creo que sí es importante tener claro quiénes son los actores, cómo se han comportado, qué alianzas han hecho, para poder medir un poco el discurso y ver qué creemos y qué no, con qué nos dejamos sorprender y con qué no nos dejamos sorprender. Entonces, esto de la víctima y el victimario es bien peligroso y sin duda es una actitud que el gobierno está en los últimos días, sobre todo en la última semana, está fraguando y acentuando con mucho énfasis, ¿no?, en su discurso, de que el gobierno es la víctima y desde la Asamblea lo quieren perjudicar. Claro, lo grave, doctora Sofía Cordero, es la imposición de agendas, como usted ha dicho, una agenda de impunidad. Quien no se allana a esa agenda, simplemente se van a la oposición, con todo. Ese ha sido el caso. Al comienzo hubo un acuerdo
lograron ese acuerdo y al romperse el acuerdo con el caso Glass, simplemente ahora van con los juicios políticos contra el gobierno? ¿Esa es parte de la agenda de impunidad? Claramente. Lo que insisto en que aquí la víctima y el victimario no es fácil distinguirlos porque el gobierno fue quien entregó las comisiones más importantes de la Asamblea al correísmo. La comisión de fiscalización, que es la principal, que ahora lo está persiguiendo, dejó y colaboró y pactó para que esté presidida por una persona de esa fuerza política. Y así con las comisiones más importantes. Entonces, si tú haces una alianza con una fuerza política como el correísmo, como el socialcristianismo, y les entregas la conducción de la asamblea, las comisiones más delicadas en un momento tan delicado para la democracia, entonces, ¿cómo después te declaras una víctima de lo que tú mismo hiciste, en lo que tú mismo colaboraste a construir? Doctor Arturo Moscoso, la agenda electoral se antepone a los problemas actuales que necesita resolver el país. Sabemos que estamos en el periodo para completar los 4 años de un gobierno y sin embargo, como viene el proceso electoral, ya aparecen juicios políticos contra los ministros de este gobierno con el que habían logrado una alianza al comienzo y que ahora al romperse esa alianza simplemente van y con hechos importantes, como decía la doctora Sofía Cordero, ir, por ejemplo, por los juicios políticos cuando de por medio hay una agenda de impunidad. Sí, por supuesto, la agenda de impunidad ha estado presente en el correísmo desde que dejó de ser poder y desde que sus principales líderes fueron enjuiciados y sentenciados, ¿no? Esa agenda de impunidad la pudimos ver en el gobierno anterior, que justamente fue una de las grandes razones para haber llamado a muerte cruzada y tener que justamente llamar a elecciones anticipadas con el periodo que está cumpliendo ahora Daniel Noboa, y que en principio pues llegó a una alianza tanto con el correísmo como con el socialcristianismo, y que él mismo se encargó de dinamitar, ¿no? Se encargó de dinamitar cuando los resultados de la consulta le favorecieron fuertemente, ¿no? Ese impulso electoral pues creo yo que le hizo pensar que no necesitaba estos aliados. La Asamblea tendría que estar ocupada aprobando las leyes que se necesitan para implementar las preguntas que ganaron en la consulta popular, y eso le daría a él un poco de espacio para gobernar sin necesidad de la Asamblea, ¿no? Pero claro, desde el otro lado también hay una clase política que ve su oportunidad en el desgaste que ha tenido el presidente durante estos meses, sobre todo por el tema del IVA y de la eliminación de subsidios de los combustibles. La violencia igual no termina de controlarse, entonces ya no lo ven como un candidato tan imbatible, ¿no? Y eso no es lo que nos dicen las últimas encuestas, ¿no? Hay una tendencia a la baja, como decía al principio, del presidente en su credibilidad y popularidad, y pues claro, ¿no? Eso abre la puerta a otros actores políticos para tratar de ganar las elecciones de 2025, ¿no? En ese escenario, pues, la disputa está planteada. Obviamente, lo que se pretende con esta disputa es ganar réditos electorales, y el bloqueo, pues, que va a ejercer la bancada del correísmo y sus socios socialcristianos es evidente, ¿no? Y esto no va a cesar hasta que sean las elecciones. Y claro, pues ahí adelantar los juicios a los ministros o a las ministras del gobierno es prioridad, justamente para hacerle daño al gobierno, ¿no? Dejando de lado pues a esos otros juicios políticos que en su momento también supuestamente eran tan importantes, pero que ahora ya no tienen relevancia política, pues porque el gobierno de Lasso y el mismo expresidente Lasso no tiene ninguna incidencia en este momento dentro de la escena electoral, ¿no? Entonces, sí, o sea, lamentablemente lo que decía al principio nuevamente Miguel,
No estamos aquí hablando de una disputa por políticas públicas, una disputa por formas de incidir en el bienestar de los ciudadanos, sino una disputa meramente llevada por intereses partidistas, ¿no? Y por intereses electorales. Lamentablemente, esa es la consecuencia de tener este periodo tan corto en que las elecciones se vienen tan rápidamente, ¿no? Doctor Moscoso, usted mencionaba encuestas, efectivamente. ¿Cuánto juegan las encuestas en una etapa preelectoral? Más aún cuando hay encuestas y encuestas. Unas que mantienen, esta semana hablábamos con directores de datos, mantienen ciertos niveles, aunque haya caída de algunos puntos, mantienen niveles, mientras otros le dan la caída de niveles mayores. En todo caso, esto incide cuando, por un lado, hay una agenda del presidente que está pensando en seguir en Carondelet del periodo 25-29, y en la Asamblea también tienen su agenda, porque buscarán la reelección, al menos algunos, a su curul. Sí, por supuesto, Miguel. Tenemos que entender que las encuestas son fotografías del momento, ¿no? Y que lo que realmente es importante entender de las encuestas son las tendencias que se vienen marcando sucesivamente en las encuestas que se vayan haciendo, ¿no? Y tenemos al menos dos encuestadoras bastante serias que señalan que hay una tendencia a la baja en la popularidad y credibilidad del presidente ya desde hace algunos meses, ¿no? Es obvio que los gobiernos empiezan a desgastarse luego de este famoso periodo de luna de miel, y esto le está sucediendo al gobierno de Daniel Noboa. Todavía tiene los números como para enfrentar a una elección o una reelección cómodamente, pero los actores políticos es claro que están viendo ahí que se están abriendo oportunidades para poder competir e incluso intentar ganarle al gobierno en las elecciones que se vienen el próximo año, ¿no? Entonces, esto también explica la disputa que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, hacerle daño al presidente, hacerle daño al gobierno, se vuelve una prioridad justamente para lograr este propósito, ¿no? Y por parte del gobierno, evidentemente, tratar de, como decía Sofía, victimizarse, ¿no? Y configurar un escenario en el que se ponga a la Asamblea también como el enemigo y como aquellos que pues lo único que pretenden es manejar una agenda de impunidad, como se ha dicho, y también de intereses propios y particulares y no generales, ¿no? Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿las agendas electorales alejan las posibilidades de, a través del diálogo, superar esta pugna? Sin duda alguna, porque de lo que se trata es de diferenciarse, de mantener distancias adecuadas con el adversario electoral. Ahora bien, y a mí me parece muy interesante lo que han dicho tanto Sofía como Arturo, porque a mí me parece que en el cinturón político el gobierno se está manejando bien. En donde está mal es en el cinturón de la gestión pública, porque ese descenso al que se hace referencia en los números de aceptación, de credibilidad de la ciudadanía, no me parece que estén sustentados en la disputa que Noboa tiene con la Asamblea, sino en la percepción de los ciudadanos que en el orden de la prestación del servicio, de la provisión de los bienes, para solucionar sus problemas, el gobierno está fallando. Pero en el orden político, en esta dialéctica que siempre se instala del amigo-enemigo, lo que señalaba Sofía sobre el victimario y la víctima, claro, desde el punto de vista del análisis de quienes contamos con cierta base teórica, con información de lo que pasa en los intersticios de la política, podemos coincidir fácilmente que es una farsa que Noboa trate de ejercer el papel de víctima, pero para efectos de la ciudadanía, sin duda alguna, siempre hay una correlación asimétrica, desequilibrada, en la imagen que tiene el presidente de la República y el Congreso o la Asamblea.
Y desde esa perspectiva, ubicando la disputa entre unos malvados que están en la asamblea, que tratan de hacerme daño a mí, que soy el bueno, indudablemente voy a salir ganando, y en la medida que incluso solo desde el punto de vista exclusivamente de estos intereses de los políticos, porque coincido con Arturo, aquí no están de por medio discusiones sobre temas ciudadanos, sobre políticas públicas para atender las necesidades, pero digo, aún desde la agenda puramente egoísta de los actores políticos, se manejan estratégicamente mal. Dejan que sea el gobierno el que imponga la agenda y en esta onda reactiva, incluso teniendo la razón, no son debidamente aquilatados en esa medida por los ciudadanos. Entonces, es indudable que los problemas estructurales pueden verificarse con mayor eficacia en la circunstancia, en la coyuntura, e indudablemente esta proximidad electoral, en términos generales, siempre vuelve más complicada la posibilidad de a través del diálogo ponerse de acuerdo. Y en las condiciones actuales, esto es mucho más complejo porque de por medio lo único que está es la expectativa de conseguir más simpatizantes para que se traduzcan en votos y de, en la medida de lo posible, sacar adelante agendas ocultas, en algunos casos, en otros absolutamente claras, como la del correísmo. El asunto es que en la misma oposición hay algunos actores que al parecer son tan ingenuos que no se dan cuenta que están ejerciendo el rol de compañeros de viaje o de tontos útiles de una agenda que trata de imponer el correísmo y que exclusivamente tiene que ver con esto que hablamos tanto, la impunidad. Si hacemos solo un ejercicio imaginario, pensemos de qué estaríamos hablando este momento de no haber mediado frente al acorralamiento al que le sometió mediáticamente Correa a la fiscal general, si es que ella no hacía público y aceleraba todo lo de Metástasis. Estaba Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, habrían nombrado otros jueces, le habrían suspendido a la fiscal, ese recurso de revisión sobre el caso Sobornos que estaba siendo procesado habría sido resuelto en favor de Correa. ¿Y quién estaba colitando todo eso? Era el Partido Social Cristiano y el gobierno. Y en este momento estaríamos hablando, rasgándonos las vestiduras, enojados, indignados, sobre la consolidación de una agenda política perniciosa para el país, pero que lamentablemente tanto el juego político como los actores políticos, como el sistema institucional del país, comentan de tal manera que esto va a seguir siendo pan del día en este y en cualquier otro gobierno, a menos que volvamos a tener esta circunstancia muy peculiar, como ocurrió en el correísmo, que tenía todo y la asamblea era simplemente un tropel de levantamanos que hacían lo que les ordenaban desde Carondelet y que los sábados el gobernante lo que hacía es disponer que hagan las instituciones. Doctor Fuertes, en este ambiente es posible un diálogo. Ayer el presidente de la Asamblea invocaba un diálogo con la verdad. ¿Quién tiene la verdad? La verdad se puede obtener en la medida que desde fuentes que permitan obtener datos objetivos pueda con claridad verificarse qué es lo que pasa, qué es lo que hace cada uno. Pero esto es muy complejo porque lamentablemente en la democracia ecuatoriana existe desde siempre una preocupación por quién dice o quién hace y no qué es lo que dice o qué es lo que hace. Es decir, somos muy funcionales en la lógica amigo-enemigo y cuando se trata de nuestros panas, justificamos las omisiones, los errores garrafales o los atropellos más brutales. Y cuando se trata de nuestros adversarios o con quien no simpatizamos, nos enojamos. Así es muy difícil que pueda construirse democracia, porque una democracia sin auténticos demócratas no funciona. Entonces, el determinar la verdad implica dejar de lado los sesgos, superar los ruidos
y eso en el país es enormemente complejo. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre la pugna gobierno-asamblea en una etapa preelectoral. A la doctora Sofía Cordero, politóloga y catedrática, el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID, y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad y ex legislador. Muchas gracias, muy amables por el aporte. Gracias a usted, Miguel, y a la audiencia. Gracias, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos buscando la verdad con la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Magíster Michelle Calvache, los temas que tiene en carpeta el Consejo de Participación, como fuera la designación última de la delegada de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, y por mandato legal debe presidir el órgano administrativo y disciplinario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.